Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y alegría. Yo por aquí estoy súper emocionada y lista para sumergirnos en un tema que sé que a todos nos encanta, el chisme. Y hoy, mis amores, nos vamos a adentrar en el apasionante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas. Y específicamente vamos a analizar a fondo uno de los rompimientos más comentados y debatidos del momento, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya lo sé. Corazones rotos por todas partes, ¿verdad? La pareja perfecta que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como buenas chismosas y curiosas, ¿qué vamos a hacer? Exacto, a investigar. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a esta inesperada ruptura que tanto nos sorprendió? Y como ya habrán visto en el título, tenemos un nombre clave en la ecuación, Afsanur Sancaktutan. Sí, la misma Afsanur que ha estado en boca de todos últimamente y que, según los rumores más persistentes y las fuentes cercanas, podría tener un papel significativo en todo este drama. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, analizar los rumores más jugosos, las declaraciones más sutiles y las pistas que nos han llegado desde diferentes ángulos. Por supuesto, también vamos a especular un poquito porque, seamos honestos, eso es parte de la diversión. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de información y chismes, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y de verdad, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este que sé que les encanta. Así que no duden en darle al botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y darle un gran like a este. Muchas gracias de antemano. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Hande y Kerem, como decía, fue un verdadero shock para todos. Para aquellos que no estén tan familiarizados con este mundo, Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Es conocida por su belleza deslumbrante, su talento innegable y, por supuesto, su papel protagónico en la exitosa serie Love is in the Air. En esta serie compartió pantalla con Kerem Bürsin, y fue precisamente en el set de grabación donde la magia surgió. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena. Cuando comenzaron a salir en la vida real, el mundo entero se enamoró de ellos. Eran la pareja perfecta. Sus redes sociales se inundaron de románticas fotos juntos, de declaraciones de amor que nos hacían suspirar, de paseos idílicos y momentos inolvidables. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Y todos, desde sus fans más acérrimos hasta los medios de comunicación, celebraron su amor. Pero como sabemos, incluso los cuentos de hadas a veces tienen un final agridulce, ¿verdad? Después de un tiempo juntos, comenzaron a susurrarse rumores de crisis. Discusiones, distanciamiento y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem habían terminado. El mundo se paralizó. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales, como era de esperarse, se inundaron de especulaciones, teorías y preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática insoportable? ¿El peso de la fama? Las hipótesis eran infinitas y el misterio se hacía más y más grande. Durante un tiempo, nadie reveló el verdadero motivo, la verdadera razón detrás de esta separación que nos dejó con el corazón en un puño. Hasta ahora. Afsanur Sancaktutan entró en escena. Para aquellos que no la conozcan, Afsanur es una joven y talentosa actriz turca que ha ido ganando popularidad y reconocimiento en los últimos años. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una figura ascendente en el panorama actoral turco. Y para sorpresa de muchos, recientemente comenzó a ser vinculada románticamente con nada menos que Kerem Bürsin. Los rumores sobre una posible relación entre ellos comenzaron a circular con fuerza, y muchos comenzaron a especular que Afsanur podría ser la razón subyacente, el detonante de la ruptura entre Hande y Kerem. Un verdadero bombazo. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿qué pruebas tenemos? ¿De dónde vienen estos rumores? Como en todo buen chisme, hay varias fuentes que alimentan esta historia y le dan vida. En primer lugar, como siempre, tenemos las redes sociales. Las redes sociales son el termómetro de las relaciones, y las pistas que ahí se dejan, por más sutiles que sean,
son analizadas por los fans y por los medios. Fotografías de Kerem y Afsanur juntos, compartiendo salidas nocturnas, intercambiando likes y comentarios sugerentes. Todo esto ha alimentado las sospechas y las especulaciones sobre una posible relación más allá de la amistad. Las redes sociales son el pan de cada día. Los paparazzi, como siempre, han estado al acecho buscando el momento perfecto para capturar imágenes que confirmen o desmientan los rumores. Y efectivamente han logrado obtener fotografías de Kerem y Afsanur juntos en varias ocasiones. En estas imágenes se les puede ver compartiendo momentos aparentemente íntimos, cenas románticas, paseos por la ciudad. Imágenes que, por supuesto, han encendido la chispa de la conversación y han alimentado la curiosidad de los medios y de los fanáticos. Además, han surgido declaraciones y chismes de fuentes cercanas a ambos actores, aunque, como siempre, estas fuentes prefieren mantenerse en el anonimato, protegiendo así su identidad. Algunas de estas fuentes han afirmado que Kerem y Afsanur han estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos meses, que la química entre ellos es innegable, y que se les ha visto muy cómplices y cercanos en diversas ocasiones. Otros rumores un poco más fuertes y delicados sugieren que la relación entre Kerem y Hande ya estaba un poco deteriorada, que existían ciertas diferencias que no habían podido ser resueltas, y que la llegada de Afsanur podría haber sido el detonante final, la gota que colmó el vaso. Por supuesto, debemos tomar estas declaraciones con cautela, ya que provienen de fuentes anónimas. En el mundo del entretenimiento, los rumores, las especulaciones y los chismes son el pan de cada día. La información puede ser distorsionada, exagerada o incluso inventada. Sin embargo, en este caso particular, la cantidad de información que ha surgido, la consistencia de los relatos y la viralización de las imágenes sugieren que podría haber algo de verdad en todo este asunto. Ahora profundicemos un poco más en la figura de Afsanur. ¿Quién es esta joven actriz que supuestamente ha robado el corazón de Kerem Bürsin? Afsanur Sankaktutan es una actriz turca de 23 años, nacida el 20 de marzo de 2000, que ha ganado reconocimiento por su participación en series como Love Logic Revenge, The Teacher y más recientemente en la serie Dharma Duman. Además de su talento actoral, Afsanur ha sido elogiada por su belleza, su estilo y su carisma. Tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, y su popularidad sigue creciendo día a día. Siendo honestos, es una chica muy guapa, con una gran proyección y por supuesto con mucho talento. Y por lo visto Kerem Bürsin también parece compartir esa opinión. Su belleza, su profesionalismo y su energía han conquistado a muchos, y su nombre se ha posicionado entre las promesas del cine y la televisión turca. Muchos fanáticos, al enterarse de los rumores sobre su supuesta relación con Kerem, se han dividido en sus opiniones. Algunos defienden a Hande argumentando que Kerem no debería haberla dejado, y que su relación era algo único y especial. Otros, en cambio, apoyan a Afsanur, argumentando que la vida sigue, que Kerem tiene derecho a rehacer su vida amorosa y a encontrar la felicidad, y que Afsanur es una mujer talentosa y digna de ser amada. Pero ¿cómo se siente Hande Erçel ante toda esta situación? ¿Cómo ha reaccionado la actriz ante los rumores y las especulaciones que han surgido a raíz de su ruptura con Kerem y de la supuesta implicación de Afsanur? Pues al parecer, Hande ha reaccionado con discreción, elegancia y sobre todo con mucha madurez. Hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, y ha evitado pronunciarse directamente sobre los rumores y las especulaciones que han circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sin embargo, en sus redes sociales, Hande ha compartido mensajes enigmáticos y reflexivos sobre el amor propio, la resiliencia, la importancia de seguir adelante y la fortaleza interior. Estos mensajes, acompañados de fotos en las que se la ve radiante y segura de sí misma, han generado aún más especulaciones entre sus seguidores y los medios de comunicación. Muchos interpretan estos mensajes como una indirecta sutil hacia Kerem y Afsanur, como una forma de comunicar su estado de ánimo y de demostrar que, a pesar de la ruptura, ella se encuentra bien y está enfocada en su crecimiento personal y profesional. Un claro ejemplo de cómo afrontar una situación delicada. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la posible conexión entre Kerem y Afsanur. ¿Cómo surgió esta chispa? ¿Se conocieron en el set de alguna serie? ¿Tienen amigos en común? ¿Cómo fue que sus caminos se cruzaron? Pues bien, hasta ahora, no hay ninguna información oficial que confirme cómo se conocieron. Lo que sí sabemos es que ambos pertenecen al mundo del espectáculo, al mismo círculo social y que en algún momento sus caminos se cruzaron.
Los rumores sugieren que podrían haberse conocido a través de amigos en común, en algún evento de la industria, en una fiesta o en una reunión informal. Lo cierto es que a partir de ahí, la conexión entre ellos parece haberse fortalecido, y la química entre ellos, como hemos mencionado, es evidente. Sus salidas nocturnas, sus encuentros en lugares públicos y la cercanía que muestran en las imágenes que han sido captadas por los paparazzi han alimentado las especulaciones sobre una posible relación amorosa. Por supuesto, no hay nada confirmado, pero las pistas están ahí. Pero, ¿qué opina Kerem Bürsin sobre todo esto? ¿Qué ha dicho el actor sobre su supuesta relación con Afsanur? Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su supuesta relación con Afsanur. Ha mantenido un silencio prudente y ha preferido no pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, en algunas entrevistas que ha concedido recientemente, Kerem ha evitado responder preguntas sobre su vida personal, y ha preferido centrarse en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en sus próximos planes. Este silencio, por supuesto, ha generado aún más intriga y especulaciones, y muchos interpretan su falta de pronunciamiento como una confirmación velada de los rumores. ¿Es una forma de proteger su privacidad? ¿O simplemente está esperando el momento adecuado para hablar? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora el silencio de Kerem solo alimenta la curiosidad y la expectativa de sus fans y de los medios de comunicación. Ahora hablemos un poco de las consecuencias de todo este drama. La ruptura de Hande y Kerem y los rumores sobre Afsanur han generado un gran revuelo en los medios de comunicación, en las redes sociales y, por supuesto, entre los fanáticos de ambos actores. Los fanáticos de Hande y de Kerem se han dividido en sus opiniones y han desatado debates acalorados sobre quién tiene la culpa, sobre quién es el culpable y sobre qué pasará en el futuro. Los hashtags relacionados con Hande, Kerem y Afsanur se han convertido en tendencia, y las noticias sobre ellos se han viralizado rápidamente, alcanzando a millones de personas en todo el mundo. El drama es innegable y la atención mediática es constante. Las redes sociales, por su parte, se han inundado de comentarios, de memes, de teorías conspirativas y de todo tipo de especulaciones. Los fanáticos se han volcado en las redes para expresar sus opiniones, sus sentimientos y sus expectativas. Han surgido grupos de discusión, foros de debate y cuentas dedicadas a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación de Hande, de Kerem y de Afsanur. La especulación es el pan de cada día, y la intriga no hace más que crecer. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Confirmarán Kerem y Afsanur su relación? ¿Hará Hande alguna declaración oficial? ¿Cómo afectará todo esto a sus carreras profesionales? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta historia dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Los medios de comunicación seguirán muy de cerca los pasos de Hande, de Kerem y de Afsanur. Los fanáticos seguirán especulando y debatiendo sobre lo ocurrido. Y las carreras profesionales de los tres actores seguramente se verán afectadas, tanto positiva como negativamente, por todo este revuelo mediático. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuáles son las conclusiones de este análisis exhaustivo sobre la ruptura de Hande y Kerem y los rumores sobre Afsanur? Pues, en primer lugar, que la ruptura de Hande y Kerem fue una gran sorpresa para todos. El impacto fue enorme y los corazones de muchos se rompieron al ver el final de esta historia de amor que parecía un cuento de hadas. Y en segundo lugar, que los rumores sobre Afsanur han añadido aún más drama a la situación. La posibilidad de que Afsanur haya sido la tercera en discordia ha generado un debate apasionado y ha puesto a la actriz en el ojo del huracán. Aunque no tenemos pruebas contundentes que confirmen la relación entre Kerem y Afsanur, la cantidad de información que ha surgido, la consistencia de los relatos, la química evidente en las imágenes y la viralización de los rumores sugieren que podría haber algo de verdad en todo este asunto. Hande ha reaccionado con discreción y elegancia, evitando pronunciarse directamente sobre los rumores. Kerem, por su parte, ha mantenido un silencio prudente y ha preferido no hacer declaraciones oficiales. Las redes sociales se han inundado de especulaciones y el futuro de esta historia es incierto. Pero lo que sí es seguro es que este drama ha cautivado a miles de personas en todo el mundo, y que seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante este análisis en profundidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Afsanur es la razón de la ruptura? ¿Apoyan a Hande o a Kerem? ¿O tal vez a ambos?
Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, y también me gusta debatir con ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que vienen más chismes, más análisis y más diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!